vamos a resolver un ejercicio de iluminación general uniforme. Bien, este ejercicio nos dice lo siguiente. Considerando el nivel de iluminación artificial recomendado para un local de oficinas, debemos proponer cantidad y distribución de las luminarias necesarias a instalar en este caso. ¿Cuáles son los datos de este ámbito de oficina sobre el cual debemos trabajar? Tenemos un local de 6 metros de largo por 4 de ancho. Esta sería el plano del cielo raso de ese local de oficina, donde debemos distribuir esas luminarias de manera uniforme. Las luminarias seleccionadas para trabajar son luminarias que tienen 2 tubos fluorescentes tubulares cada una, cuyo flujo luminoso de cada tubo es de 1000 lúmenes y 40 watts de potencia. Para poder trabajar hemos considerado 2 factores a tener en cuenta. El factor de utilización de este sistema de iluminación con un valor del 70% y un factor de depreciación del sistema de iluminación también con un valor del 70%. Aquí entonces tenemos especificadas las 2 condiciones de trabajo que tenemos que abordar. Calcular la cantidad de luminarias, la distribución de manera uniforme sobre un plano de trabajo, una gran superficie de trabajo en esa oficina, que de no especificarse nada en particular, consideramos siempre un plano de trabajo, un plano horizontal a 85 centímetros del suelo. Y por último, calcular, una vez que tengamos calculadas y distribuidas las luminarias, la potencia eléctrica total instalada en ese sistema de iluminación, considerando además un 20% más por mayor consumo. Bien, planteadas entonces las condiciones de trabajo, el lugar donde tenemos que generar esta distribución de luminarias de manera general y lo más uniformemente posible, comenzamos planteando de qué modo calculamos iluminación general sobre un plano de trabajo y a partir de un determinado número de luminarias, donde obviamente lo importante a considerar va a ser el flujo total que esas luminarias emiten hacia esa superficie de trabajo. Por lo tanto, entonces, lo importante a reconocer es el número de luminarias, obviamente, el flujo luminoso total que todas esas luminarias emiten hacia el plano de trabajo, el coeficiente de utilización, que veremos cuál es el concepto del mismo, y el factor de depreciación también que explicaremos cuando obtengamos el dato. Por supuesto, estamos tratando de iluminar de manera uniforme una superficie de trabajo, entonces lo que consideramos es dicha superficie de trabajo, sus 2 dimensiones, ancho por largo. De esta manera trabajamos para calcular un valor de iluminación uniforme en una superficie a partir de un determinado número de luminarias. En este caso particular, lo que nos requiere no es el cálculo de la iluminación, porque está especificada que debe ser la adecuada para un uso de oficinas. Es decir, que este valor, si bien no está expresado directamente, podemos obtenerlo y calcularlo a través de las tablas con valores de referencia de iluminación según el uso de los espacios, y que para el caso de oficinas nosotros podemos definir que ese valor recomendado es de 1000 lux. Lo que sí nos están requiriendo es averiguar el número de las luminarias. Entonces, lo primero que vamos a tener que definir es la forma en que vamos a calcular ese número de luminarias.
para luego distribuirlas adecuadamente en este plano de cielo raso disponible. Ese número de luminarias obviamente va a ser igual al nivel de la iluminación requerida, que ya definimos cuál es para el uso de oficinas, la superficie que debemos iluminar y vamos a tener que tener en cuenta el flujo total emitido o flujo bruto de ese número de luminarias que hasta ahora desconocemos, el coeficiente de utilización del sistema y el factor de depreciación estimado para este caso particular. Entonces, ahora planteada la forma en que vamos a poder obtener el número de luminarias, despejado de la fórmula general de iluminación, vamos a comenzar a volcar los valores correspondientes a este caso en particular. Bien, el número de luminarias tiene en consideración el valor de iluminación requerido como apto para uso de oficinas, 1000 lux. Las dimensiones de ese local, 6 metros por 4 metros. Y ahora vamos a empezar con los datos específicos de las luminarias seleccionadas. La luminaria seleccionada es una luminaria de 2 tubos fluorescentes tubulares. Si nosotros hiciéramos un pequeño croquis de la luminaria en cuestión, sería una luminaria parecida a este corte, que si dibujáramos su proyección en longitud, es evidentemente un artefacto de iluminación longitudinal, esa es la dimensión más representativa, más importante, con 2 tubos fluorescentes tubulares. Entonces, cuando hablamos de este flujo total luminoso, estamos hablando del flujo total que emite esta luminaria con 2 tubos fluorescentes. 1000 lúmenes cada tubo, entonces este flujo va a ser igual a 1000 lúmenes que corresponden a un tubo por 2, que es la cantidad de tubos que esta particular luminaria posee. El otro dato a tener en cuenta es el coeficiente de utilización. ¿Qué es este coeficiente de utilización? El coeficiente de utilización es una relación entre 2 valores de flujo y que determina qué porción del flujo total emitido por las luminarias realmente llega al plano de trabajo. Y lo que relaciona es ese flujo útil que llega al plano de trabajo en relación al flujo total o bruto emitido por todas las luminarias del sistema. En este caso, entonces, es muy sencillo reconocer que a partir de este planteo de lo que es el concepto de coeficiente de utilización, el flujo útil resultará ser el producto entre el coeficiente de utilización y ese flujo total emitido. De esta manera nosotros podemos considerar cuánto del flujo total emitido realmente llega a la superficie de trabajo. Evidentemente sabemos que de ese flujo total no llega a la totalidad del flujo, que muchas veces es absorbido por las paredes linderas al plano de trabajo. Hay cierta pérdida de flujo luminoso en la emisión de las luminarias,
Y este valor de coeficiente de utilización es el que representa ese valor de eficiencia en la emisión del flujo luminoso que llega al plano de trabajo. En este caso nos lo dan como dato y ese coeficiente de utilización es del 70%. Es decir, que el 70% de ese flujo bruto es el que llega al plano de trabajo. Colocamos su valor de 0,7 y si nosotros vemos lo que recién acabamos de decir conceptualmente, que el flujo útil es el producto del flujo total emitido por el coeficiente de utilización, veamos que acá justamente es lo que hemos hecho. Coeficiente de utilización por el flujo bruto emitido por una de las luminarias conformadas por dos tubos fluorescentes. Es decir, que el producto de estos tres factores es realmente el flujo útil emitido que llega a plano de trabajo. Y por último, el factor de depreciación, que también lo tenemos como dato, y es el factor que consideramos para tener en cuenta el nivel de mantenimiento de este sistema luminoso. Obviamente, con el paso del tiempo, las luminarias tienen un proceso de envejecimiento, su eficiencia ya no es la misma que en el momento de su instalación. Hay también una situación de baja de eficiencia por suciedad de las luminarias, de los artefactos. Hay también una disminución de la eficiencia si la reposición o el mantenimiento técnico de las luminarias no es adecuado, si por falla de alguno de los tubos o de la luminaria esa reposición no es inmediata y estamos trabajando con luminarias no en un 100% del uso correspondiente. Ese factor entonces de depreciación nos permite ponernos en un cierto grado de seguridad para trabajar con valores de iluminación que con el paso del tiempo sigan siendo adecuados para el uso de oficina. Este valor de depreciación del 70% también es dato del problema y de esta manera podemos completar entonces cuál sería el número de luminarias adecuado para este espacio y para cumplimentar este requisito de iluminación. El valor resultante del producto de todos estos datos es de 24,49 luminarias. Obviamente, vemos acá que no nos da un número entero. Eso no significa que cuando tengamos que distribuir, tengamos obviamente que poner 24 luminarias y la fracción de una de ellas, o una luminaria con un único tubo. De ninguna manera. Esto es un valor de referencia en cuanto al número de luminarias, que obviamente siempre deberemos redondear a un número entero superior al obtenido en cálculo, y muchas veces, aún así, ese número superior, que a primera vista podría ser 25 luminarias, no necesariamente debe ser el número que realmente yo voy a distribuir, porque el número de luminarias a distribuir obviamente tendrá como referencia el obtenido en el cálculo, pero fundamentalmente lo que yo estoy buscando en este caso particular de iluminación general uniforme es precisamente eso, la distribución uniforme de las luminarias para lograr este objetivo. Si yo requiriera un mayor número de luminarias para que obviamente se ajusten al formato del plano de cielo raso donde yo debo ubicarlas, debo considerar la cantidad adecuada para lograr esa uniformidad en la distribución luminosa. Entonces, teniendo como referencia este valor,
yo lo que voy a hacer ahora es plantear cuántas luminarias consideraría adecuadas para distribuir en este plano de trabajo. Yo lo primero que hago es graficar el plano de trabajo con sus cotas generales, el plano de cielo raso, donde yo debo realizar la distribución. Lo primero que noto que obviamente es un plano de cielo raso de forma rectangular. Debo distribuir las luminarias respetando un poco esa proporción del plano de cielo raso que tengo. Si considerara 25 luminarias y aparte teniendo en cuenta que estas luminarias son longitudinales, no tenemos referencia de qué modelo de luminaria estamos trabajando, pero este tipo de luminarias tienen longitudes de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, es decir, voy a tener una ubicación de la luminaria teniendo en cuenta esa longitud tan determinante para su ubicación. Y 25 luminarias, en primera instancia, no es un número que a mí me permita distribuirlas acompañando la proporcionalidad del plano de cielo raso, que es una forma rectangular. Entonces, en primera instancia, lo que yo pensaría es un número de luminarias que me permitiera distribuirlas en cierta cantidad de filas y en cierta cantidad de columnas que acompañen esta proporción rectangular del plano de cielo raso. En primera instancia yo empezaría considerando que podría ser un número cercano a este valor o superior si distribuyo, por ejemplo, 27 luminarias y considero que estas 27 luminarias que me ponen en mejor condición según el valor calculado en 3 filas y 9 columnas. De esta manera ya estoy planteando una situación de proporción en relación a la forma de este plano de cielo raso. Si hiciera entonces esta distribución, tengo que empezar a reconocer cuál es la distancia entre esas filas de luminarias y cuál es la distancia entre las columnas de las luminarias. Para empezar a analizar esta distribución, debemos tener en cuenta también un detalle en particular para justamente siempre tener como objetivo fundamental la uniformidad en la distribución. Siempre que nosotros generemos la distribución de luminarias en un determinado plano, tendremos a modo de referencia puntos que representarán la posición de nuestras luminarias. ¿Por qué estamos haciendo este pequeño croquis? Debemos tener en cuenta que nosotros vamos a tener que definir la distancia entre luminarias en un sentido del plano de cielo raso, en el otro sentido del plano de cielo raso, pero también deberemos tener en cuenta la distancia de la luminaria hacia la pared vertical próxima, tanto en un sentido como en el otro. Y que esta distancia entre las luminarias, tanto en un sentido como en el otro, en relación a la luminaria con la pared vertical próxima, esa distancia va a ser igual a la mitad, a la distancia sobre 2. Es importante tener en cuenta esta circunstancia para cuando debamos entonces distribuir
este planteo que acabamos de realizar. Debemos siempre entonces tener en cuenta que la distancia entre luminarias, tanto en un sentido como en el otro, tiene la particularidad de reconocer que la distancia entre una luminaria y la superficie vertical próxima es exactamente la mitad de su valor, tanto en un sentido como en el otro de distribución. De tal manera entonces que ahora sí, teniendo en cuenta esa situación, vamos a ver cómo distribuimos estas 27 luminarias en 3 filas, que obviamente serán 3 filas distribuidas a lo largo del lado menor, del lado de 4 metros, y las 9 columnas distribuidas a lo largo de los 6 metros de longitud que tiene la oficina. ¿Por qué digo que estas 3 filas van a estar distribuidas en estos 4 metros? Recuerden lo que comentamos, que este es un artefacto de iluminación con características longitudinales, y si nosotros estamos distribuyendo, planteando que el punto que yo voy a marcar aquí es el centro de una luminaria, evidentemente voy a tener una longitud relevante a tener en cuenta en uno de los sentidos. Y debo considerar entonces que esa luminaria tiene que, obviamente, tener el espacio suficiente para poder ser instalada. El no reconocer la característica de la luminaria implica que si solo pensamos que la luminaria es un punto, puede suceder que si no contamos con algún formato de luminaria que sea absolutamente simétrico y que ese punto realmente sea un centro equidistante para ambos sentidos, puede suceder que una elección de filas o columnas inadecuada genere que esta luminaria tan larga, con una predisposición longitudinal, no pueda ser ubicada o instalada correctamente por falta de espacio y se superpongan entre sí en esta distribución teórica que nosotros estamos generando. Bien, entonces comencemos a distribuir estas 3 filas de luminarias que van a ir a lo largo de los 4 metros de este plano de cielo raso. Tengo entonces 4 metros de longitud para distribuir 3 filas de luminarias, de manera tal que estas filas de luminarias van a estar separadas 1,33 m entre ellas, y la distancia desde la última luminaria a la pared, que sería este sentido, es exactamente la mitad de ese valor, 65 centímetros. Bien, ¿qué pasa ahora con las 9 columnas? Tengo que distribuirlas a lo largo de 6 metros. 9 columnas. De esta manera yo puedo reconocer que esas columnas estarán separadas entre sí 66 centímetros y por lo tanto la distancia de la última luminaria a la superficie vertical próxima será de 33 centímetros. Bien, reconociendo entonces ahora los datos para poder graficar esa distribución, vamos a plantear la misma, marcando en el plano estas 3 filas
tengo 1,33 m entre luminarias y tengo 65 centímetros de la última luminaria a la pared. Exactamente igual para este lado, porque este es un plano simétrico. ¿Qué pasa con el lado de los 6 metros, donde debemos distribuir las 9 columnas? Bien, vamos a distribuir a partir de los extremos y del centro, ya que son 9 y son impares. Tenemos marcadas entonces las 9 columnas en las que vamos a distribuir a lo largo de los 6 metros y vemos que la distancia entre columnas es de 66 centímetros y la distancia desde la última luminaria a la pared, 33 centímetros. De esta manera hemos respetado esta condición de distribución, hemos logrado distribuir un número de luminarias próximo al de cálculo, pero obviamente en una situación más favorable porque contamos con 2 luminarias más de las obtenidas por cálculo, no es un valor exageradamente superior. La distribución realizada es en un sentido y en el otro, no hace falta graficar la totalidad, ya que obviamente esta es una situación simétrica. Podemos plantear perfectamente un eje de simetría en este sentido y un eje de simetría en este sentido también. Replica exactamente esta distribución de este lado y esta distribución de este lado. Completaríamos con 3 filas y 9 columnas las 27 luminarias. Y lo importante ahora a verificar es esta condición que tenemos de luminaria, porque aquí la distribución a partir de un punto aparece como muy correcta, pero debemos verificar si el artefacto seleccionado realmente por su tamaño, por su forma física, es apto para poder ser instalado en esta distribución. Entonces, si yo considero hipotéticamente, ya que aquí no tengo ningún dato particular, que este artefacto tiene una longitud de 1 metro, debo verificar que realmente sea posible instalar en este plano de cielo raso. ¿Y qué hago? En este punto yo tengo 1,33 m hacia la próxima fila. Evidentemente, considerando el centro, este artefacto tiene una longitud de 50 centímetros para cada lado. Si yo la graficara, estaría más o menos graficando de este modo el artefacto de iluminación. 50 centímetros para cada lado del punto central y 1 metro de longitud. Con lo cual, evidentemente, puedo colocar el próximo artefacto. Fíjense que desde el artefacto a la pared tengo 65 centímetros, estaría necesitando 50, de manera tal que yo estaría graficando esta situación. Voy a volver a remarcar el punto central del artefacto para que veamos lo que teníamos marcado. Fíjense que entonces desde un extremo a otro extremo de artefacto tendría 33 centímetros y desde este extremo a la pared
contaría con 15 centímetros. Es decir, que verifico que esa distribución teórica que yo realicé de filas y columnas es adecuada para este particular artefacto de iluminación con una longitud realmente relevante que debo asegurarme de que sea factible y correcta su instalación. Bien, esos serían los criterios entonces a tener en cuenta para la distribución de las luminarias. Los que nos está quedando pendiente ahora, una vez que distribuimos las luminarias, que obviamente verificamos que ese número de luminarias es correcto y que su distribución en base al artefacto es posible, es viable, debo entonces ver este segundo punto, donde me requieren calcular la potencia total eléctrica instalada en función de estas 27 luminarias. Esa potencia total instalada será igual, obviamente, a las 27 luminarias que utilicé para la distribución por la potencia de ese artefacto de iluminación que, como tiene dos tubos fluorescentes y el valor de dato es la potencia de cada tubo, esas 27 luminarias que tienen dos tubos cada una y cuya potencia por tubo es de 40 watts, allí tendremos la potencia instalada según nuestra distribución. Pero además debemos considerar este plus que nos pide la ejercitación, un 20% más por mayor consumo, de manera tal que debemos entonces agregar ese 20% mayor a este consumo eléctrico y finalmente entonces obtener como el valor de potencia total instalada de estas 27 luminarias distribuidas de manera uniforme, un valor de 2.592 watts de potencia, lo que equivale a 2,59 kilowatts de potencia, una unidad más frecuente para medir potencia eléctrica instalada. Bien, de esta manera entonces completamos el segundo requerimiento del problema a partir del cálculo de un determinado número de luminarias para un requisito de uso de iluminación de oficina con determinadas características de luminaria seleccionada, para un determinado tamaño de plano de trabajo y plano de cielo raso para distribución, y a partir entonces de ese valor definido como óptimo, como apto para cumplir esos objetivos, calculamos la potencia total instalada de este local.